Desde un punto de vista europeo, es decir, occidental, es que vamos a analizar la clasificación de las artes. Esta clasificación de las artes ha cambiado a lo largo de los años. La clasificación más conocida es la del siglo XVIII, en la que se consideraba como bellas artes la pintura, literatura, danza, escultura, música y arquitectura. Más adelante surgieron otras disciplinas artísticas como el cine, la fotografía, la historieta o el cómic, incluso los videojuegos, y se agregaron a esta lista. Pero llegó un momento en que estas clasificaciones no eran funcionales o no suficientes. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo para que estas clasificaciones ya no fueran válidas? Lo que pasa es que el ser humano, a lo largo de su existencia, ha cambiado sus prácticas culturales y como una muestra de cambio de esas prácticas culturales ha sido el cambio en las artes. Las artes son una práctica cultural que sufre de esta misma manera los cambios. ¿Y qué es lo que motiva este cambio? Pues es el pensamiento del ser humano que se va modificando. En la prehistoria no tenemos una identificación de estilos artísticos porque ni siquiera estaba constituida la sociedad como grupos muy diferenciados. Sin embargo, sí tenemos expresiones que hoy consideramos artísticas. En la antigüedad, en donde tenemos ya una estructura social en la que empezamos a ver una clasificación de culturas que tuvieron una forma de hacer arte como Grecia, Roma, Egipto, China, India, las culturas mesoamericanas y las culturas bantú. Durante la Edad Media, por otra parte, predomina el pensamiento religioso y dependiendo del lugar en Europa y de la religión, están los estilos artísticos paleocristiano, bizantino, románico, gótico y mudéjar. Para la Edad Moderna hay un cambio en la mentalidad del ser humano gracias al descubrimiento de América, entre otros eventos. Surgen los estilos artísticos Renacimiento, Barroco, Rococó, Neoclásico, Romanticismo y Realismo. Hay un nuevo cambio en la mentalidad gracias a la Revolución Francesa. Se dejan a un lado los pensamientos de superstición y de religión. Empieza la edad contemporánea. Es en la que actualmente vivimos. Empieza con estilos artísticos que conocemos como las vanguardias, que son todos esos estilos artísticos que terminan en ismos como el surrealismo, el cubismo, etc. Y también una segunda etapa en donde ya nos vamos a encontrar. A lo largo de esta línea del tiempo vamos a ver cómo es que cambian estas clasificaciones de lo que es arte y lo que no es arte. Estas clasificaciones empiezan a partir del Renacimiento, cuando se empieza a estudiar el arte, incluso el arte del pasado, y que se empieza a hacer una separación para estudiar. Actualmente podemos encontrarnos con muchísimas clasificaciones y esas pueden ser como las que se indican en la tabla. Podemos tener artes puras y artes mixtas, y ahí pueden ver las disciplinas artísticas que quedarían en cada tipo. O podemos tener una diferencia más tajante que es arte y artesanía, es decir, entre lo que se vende como objeto único o se conserva como tal, y las artesanías que son útiles y que se reproducen. Tenemos otra clasificación, la que mencionábamos anteriormente, que es las bellas artes y las artes menores. Esta clasificación responde a la teoría de que unos sentidos son más importantes que otros. Por ejemplo, en las bellas artes encontraríamos a la arquitectura o la literatura. En estas disciplinas predomina el uso de la vista o del oído. En cambio, en las artes menores utilizamos unos sentidos que se consideran secundarios o menos importantes. Otra clasificación sería tener artes plásticas, es decir, aquellas que podemos tocar con las manos, las artes sonoras que te llegan a través de los oídos, que no nada más es la música, ahí podemos encontrar algunas otras manifestaciones que exploran con sonidos propiamente. Y las artes mixtas, que hacen una combinación de las dos anteriores. Hubo una época en que no se tomó en cuenta como arte al cine ni a la fotografía. Hubo una lucha importante cuando se consideró si debían o no clasificarse como artes, y de hecho con estas disciplinas empieza una discusión muy fuerte de lo que es y lo que no es arte. Y es que la teoría desde los griegos nos decía que el arte imitaba la realidad y dependiendo qué tan bien lo imitara sería su valor. Entonces aparece este invento de la fotografía, que imagínense, imita la realidad a la perfección. Pero es una máquina la que lo hace, no el artista.
Lo mismo le pasó al cine. Después se discutió ampliamente y se llegó a la conclusión de que si bien el aparato imitaba la realidad, había detrás un artista que decidía si se hacía una imitación fiel o si se distorsionaba. Esa decisión que hay detrás del aparato es lo que se le consideró como la práctica artística. Es por eso que actualmente es preferible tener una mente abierta acerca de lo que es el arte y más bien pensar al arte como lo que se consume como arte, es decir, aquello que se vende como eso es el arte. Y eso no lo decidimos las personas de manera general, sino ciertas personas expertas. Estos circuitos artísticos serán principalmente los críticos de arte, historiadores del arte, los mismos artistas, grandes coleccionistas de obras, es decir, los que compran estas obras, galeristas y museógrafos.